el documento de hoy día, que todavía no le hago llegar a ustedes la guía, sino que la voy a hacer una vez que terminemos todo esto, ya, para que así podamos de a poquito ir entrenándonos. Ya. Bueno, comencemos nomás, ya hay 5 chicos, los otros se van a integrar de a poquito. Espero que se encuentren bien. Ya el lunes van a ser ustedes liberados. Yo esperaba ser liberado, pero operé. Tengo más tiempo de cuarentena. Qué lindo. Voy a romper un récord mundial. Bueno, y comencemos entonces. Chiquillos, estamos viendo lo que hemos llamado los textos positivos, que se caracterizan prioritariamente por ser una gran fuente de información, por lo que también se les denomina informativos, ¿ya? Y lo estamos viendo separados de los argumentativos para después poder entender esta fusión nueva que hay con respecto a los que son los, esperen un poquito, los textos expositivos argumentativos, ¿ya? Que es algo que me interesa mucho porque creo que es correcto en el sentido de que está bien que lo hayan llamado así. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, como dijimos en la clase pasada, prácticamente la exposición es la que lidera todos los tipos de textos. ¿Mm? Y los lidera porque para poder argumentar, obviamente, primero tienes que informarte. O sea, uno no puede llegar y argumentar por argumentar. Yo siempre digo, es súper curioso porque en Chile nos da esa manía de meter la cuchara, como decimos en buen chileno, ¿verdad? De meter la cuchara en temas que desconocemos. ¿Por qué? Porque a veces queremos dar la idea de que somos más inteligentes, de que somos más brillantes, etcétera. Por lo tanto, niños, es importante eso, que nosotros entendamos que la información es la piedra clave de nuestro conocimiento y de eso se trata este cuento. Mientras más informados estemos, más sabemos de nuestro mundo. No solamente de lo que nos rodea, sino que también de nuestro propio mundo. ¿Ya? La clase pasada estuvimos viendo los primeros textos expositivos, si bien son muchos los que realmente deberíamos rastrear o revisar, ¿verdad? Considerando los que trabaja, tanto lo que trabajó la PSU como lo que debería trabajar la nueva prueba, no son tantos, ¿verdad? En lo primero dijimos entender lo que es la definición, que la definición es la piedra angular, la piedra base de lo que es la información. ¿En qué sentido? Que la definición es, de ahí parte todo, porque establece el qué es un objeto, persona, hecho, situación. Es decir, nos da los rasgos esenciales del objeto, ¿verdad? También hablamos de lo que era la descripción, que es muy complementaria a la definición, establece el cómo es, porque obviamente si sabemos el qué es, lo complementamos, lo enriquecemos con el cómo es, ahí vamos a obtener un objeto de calidad. Por eso les decía, chiquillos, qué importante, sobre todo ustedes que sabemos cómo que las falencias que tenemos en el sistema educacional, en donde se cuestiona si realmente un estudiante de cuarto medio sale con todas sus competencias, ¿verdad? Ahora, por otro lado, la situación desde el año pasado, ¿verdad? Con los movimientos sociales que hubo, más este problema de la pandemia, muchos deben estar preocupados. Pero ahí está el trabajo que tienen que hacer ustedes, pues. Leer en casa, estudiar en casa, y como les digo, aunque sea reiterativo, reiterado, no reiterativo, reiterado, ¿verdad? Lean con diccionario en mano. ¿Mm? Bueno, también alcanzamos a ver, ¿verdad? Dentro de lo que eran las descripciones, vimos los tipos de descripciones, en donde, por favor, ahí ustedes después les van a hincar harto el diente, les van a hincar harto el diente, porque son bastantes descripciones, ¿m? Que van desde descripciones, ¿verdad?, de paisajes, espacios, lugares, hasta descripción de personas. ¿M? Hablamos del informe, que en el fondo es como el texto mayor, el complemento mayor, ¿verdad?, en donde pueden entregarse todo tipo de información. ¿Para qué? Para que alguien tome una decisión. Y estábamos cerrando con lo que era la carta.
que en el fondo son varias. 3 son interesantes, que es la personal, aquella que tiene una temática individual, íntima, etcétera, que puede ser tanto formal como informal, va a depender del emisor y la relación que tenga con su interlocutor, etcétera. La carta histórica, que realmente es una carta personal, que por el motivo o lo que escribe cobra validez a través del tiempo, se convierte en un documento de reconstrucción histórica. Y finalmente la carta literaria o epístola, que esa es la que es lo más probable. Yo creo que si es que ustedes ven en la nueva prueba textos, van a ver la histórica y la epístola. Son las dos únicas que podrían ustedes realmente ver. La histórica en términos casi literarios, ¿verdad? Y la epístola, como les decía a ustedes, que realmente más que una carta, realmente son textos literarios, que pueden ser, como mencionamos el caso de Alfonsín Storni, cartas hechas como una poesía. Si leemos el libro Drácula, cartas hechas para complementar una narración, o incluso el intercambio de cartas entre literatos. Hubo mucho intercambio de cartas en el 1900 y antes. Por ejemplo, Gabriela Mistral con la mamá de Vicente Huidobro, que son cartas muy potentes. Por lo tanto, les sugiero que si las pueden leer, leanlas. Bueno, y habíamos quedado hasta ahí. Ahora comencemos, ya que todos se han incorporado, creo. Nos quedaba ver lo que es el texto comentario de opinión. Esto es algo súper especial, porque hubo una modificación. Las primeras PSU hablaban del texto comentario de opinión, no en lo expositivo, sino en lo argumentativo. ¿Por qué? Porque tiene opinión. Porque tiene opinión. Y la opinión, ya vamos a ver, es una de las piedras bases también de la argumentación. Opinar, ¿verdad?, es expresar el parecer de uno, estableciéndolo como con un criterio de creencia en ello, ¿verdad? Yo cuando opino algo es porque creo eso, ¿verdad? Después, mitad de PSU, curiosamente de esta PSU, se cambió el texto expositivo. ¿Por qué? Porque se chuta, si bien se habla de opinión, la verdad que entrega más información. Loco. Y ahí se dieron cuenta la gran problemática que había en este tipo de textos, que y en general de todo, que sí, todos entregan información, pero a la vez pueden establecer la opinión. Por lo tanto, por eso es que también hoy nosotros no los vemos tanto, o sea, no se trabajan en PSU en forma separada, sino que se los juntó y se habló de expositivos argumentativos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el texto o comentario de opinión? Texto es cuando obviamente lo leo, ya lo dijimos, el comentario es cuando yo lo escucho. ¿Mm? Los textos generalmente son hechos, los textos de opinión son hechos generalmente por especialistas que hablan sobre un tema determinado y entregan la información de especialidad, más sus comentarios, más obviamente lo que ellos establecen como creencias frente a ese asunto. La única diferencia entre el texto y el comentario, como les decía, es simplemente la formalidad del mensaje. Si es texto, es porque yo lo estoy leyendo, es decir, está escrito. Si es comentario, lo voy a escuchar, ya sea en un medio de comunicación como la televisión, la radio, etc. ¿Mm? Lo interesante es que entrega, recuerden, ahí está la característica. La característica es que entrega una información especializada. Ups. Eso es lo que va a hacer. ¿Solo va a ser el texto, profe? ¿Perdón? ¿O los dos? Los dos van a Los entregar dos, los el... dos entregan información Ah, ya. especializada. Por ejemplo, es muy típico que si se habla de un tema, los periodistas, nosotros siempre miramos a huevo un poco el periodismo en Chile, y hay que tener harto ojo, es una carrera de bastante cultura, de bastante análisis, bastante criterio. ¿Ya? Y es normal que muchos periodistas se especialicen, entonces ellos perfectamente pueden hablar de temáticas bastante complejas. Ítalo Pasalacqua, por ejemplo, fue un crítico de muchas áreas.
cine, televisión, danza, pintura, etcétera, muy amplio. Independientemente si a uno le agradaban o no sus comentarios, él era un especialista en. Entonces, perfectamente él podía cubrir bastante espectro de lo que un diario o la televisión, medio de comunicación audiovisual podía entregar. Pero de repente puede ocurrir que haya un fenómeno que no es propiamente tal de un periodista. No sé, pues suponte un cometa que viene a la Tierra y la está amenazando. Puta, no hay periodistas mayormente especializados en eso. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a pedirle a un astrónomo, no sé, pues, a un astrónomo a lo mejor le pido, oye, necesito tus comentarios, necesito tu aporte con respecto especializados frente a la temática. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, le dan un espacio en ese medio para poder establecer. ¿Ya? Por lo tanto, chiquillos, lo importante de los comentarios de opinión que ustedes van a encontrar muchos en esta nueva prueba, ¿ya? Porque precisamente son los más ricos en dos aspectos. Son los más ricos en la entrega de información, sumados a la entrega de la opinión especializada. No es, no es la opinión espontánea que, oh, a mi cabecita loca se le ocurrió. No, 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 no. Totalmente especializada. ¿Ya? Esa es la diferencia. Chiquillos, ¿alguna duda con respecto a lo anterior? ¿Les queda claro antes que pasemos a los noticiosos? Sí, profe. Sí, ya. No, espera un Dime. poquito. Sé que no es tan, como dijo que era tan importante, pero ¿me podría como explicar un poquito mejor la carta, la literaria? Sí, la carta, no es importante. ¿Eh? La carta Ah, ya. literaria, a ver, al nosotros establecer estos tres tipos de cartas, establecimos los criterios que son un poquito más abarcadores. Todo parte por una carta personal, que es la carta cotidiana, donde tú vas a trabajar tu lenguaje cotidiano. Ujú. Si tu interlocutora que le envías la carta es informal, va a utilizar toda la informalidad y lo más probable es que utilicen hasta grosería. Hola, ¿cómo estáis, amigo? Etcétera, ¿cierto? Sí. Van a hablar de cosas íntimas, de cosas normales. Su estructura va a ser la estructura que tú quieres darle, obviamente igual basándote en una estructura base, ¿verdad? Que ya no es tan importante revisar. Esa es la carta que ustedes, lo más probable es que ni siquiera trabajen en esta nueva prueba porque no tiene una validez literaria como vienen las dos, o sea, como vienen las que a continuación trabajamos. En la histórica, por ejemplo, que está desarrollada por un individuo de cierto grado de prestigio a través de la historia y que va a hablar con un interlocutor sobre una temática muy importante de prestigio también. Que a través del tiempo, como les decía, los documentos, la información que va a entregar ahí, nos va a permitir poder comprender aspectos esenciales de nuestra historia. Cartas de Colón, por ejemplo, cartas de Pedro Valdivia, por ejemplo, cartas de cualquier, no sé, hasta las mismas cartas de un genocida como Hitler. Es interesante leerlas. ¿Por qué? Porque reconstruyen, ¿verdad?, parte de nuestra historia para poder comprender qué ocurrió. ¿Mm? Pero curiosamente la histórica, como les decía, era personal, solo que el tiempo les da un valor importante. Muchos de ustedes a lo mejor hasta podrían hacer una suerte de carta histórica. ¿Quién sabe si alguien de repente simula un receptor o un receptor del futuro y empieza ahí a describirle todas las situaciones que estamos viviendo? O sea, que estamos viviendo situaciones súper complejas, ¿verdad? O sea, estamos viviendo situaciones con respecto a la salud extraordinariamente complejas. El coronavirus ha sido algo impresionante, como nos ha diezmado, ¿verdad? Como nos ha aterrorizado. El problema económico, como la FP, ¿verdad? Son un cacho para nosotros, en donde ya ustedes vieron que casi todas las FP están rechazando, sobre todo modelos, muy modelo de porquería de AFP, ¿verdad? Que todos lo están rechazando por distintos motivos, y eso está generando la gran problemática social que ya teníamos desde tiempo atrás. Hoy lamentablemente también vemos que esta sociedad está bastante en decadencia con la muerte de la chica que encontraron ahora, o sea, imagínate mencionar esos temas, De la mal gran en peor. problemática. Y si tú escribieras eso y de alguna manera todo esto lo relataras, en tu contexto lo relataras,
guardaras esta carta en una especie de cápsula de tiempo, ¿verdad? Y que en 100 años más alguien la abriera, pudiera leerla y leer todo eso que tú escribiste y describiste en su hit et nunc, es decir, en su aquí y ahora, para el tipo sería una carta histórica. ¿Entiendes? Por Sí. lo tanto, son súper valiosas. Y la carta literaria o epístola, realmente lo que les decía, salvo una diferencia, la gran mayoría realmente no correspondería a una carta personal ni histórica, sino aparte de la literatura. Es decir, es un texto literario en forma de carta. Como les contaba a usted el caso de Alfonsina Storni, que ella escribió un poema como epístola, ¿verdad? En donde era carta de una mujer a otra mujer. Y en el fondo es una carta de despedida también, porque después de escribir Alfonsina Storni este poema se suicidó. Y que en el fondo es una carta dirigida en forma de poesía, ¿verdad? A aquella mujer que le quitó el amor de su vida, que llevó a su amado. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, citando lo que les decía, lo que uno de repente dice, oye, ¿por qué Drácula es considerado uno de los libros de terror más trascendentales en la historia? Y en la época habían dos importantes, Frankenstein y Drácula. Y si tú me preguntas a mí cuál es mejor, sin lugar a dudas, Frankenstein, a mi juicio como algo de conocimiento literario. Pero ¿por qué entonces es más famoso Drácula? Porque fue escrito en forma de cartas, de telegramas, de fragmentos de diario. Y eso provocó a la gente un concepto llamado verosimilitud. Como lo vieron estructurado de una forma en que nosotros habitualmente trabajamos, creyeron que la historia podía ser verdad. Eso ocasionó pánico, ¿ya? Pero también están otras cartas que también podrían ser de corte personal, ¿verdad? Pero que ya rompen toda la estructura porque la temática entre los interlocutores sobre literatura y realmente se publicaban en diarios, en revistas, y se publicaban. Lo que les contaba Gabriela Mistral tenía una suerte de correspondencia, no me acuerdo el nombre ahora, justo se me olvidó, con la mamá de Vicente Huidobro, hablando sobre estética literaria, sobre producción literaria, etcétera, y son fabulosas. Y las publicaban, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, las cartas literarias obviamente apuntan a eso, al espectro de la literatura, y son altamente creativas. Su discurso obviamente trabaja en lo que nosotros entendemos como el lenguaje literario. Es aquel que utiliza, ¿verdad?, una suerte de retórica, de figuras literarias, más obviamente un sentido estético alto. ¿Mm? En ese sentido. ¿Ya? Ya, Ahora sí, chicos, profe, gracias. pasemos entonces a el segundo grupo, los dividimos en dos grupos. Si bien siguen siendo textos expositivos, hubo un problemón en un principio. Algunos decían que el primer grupo eran los textos positivos y el segundo grupo eran los textos informativos, ¿ya? Pero ocurre que textos positivos e informativos es lo mismo. ¿Por qué? Porque la exposición entrega información. La diferencia es que el segundo grupo se llama expositivos noticiosos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque siempre se centran en lo que es la noticia, ¿ya? Es decir, la crónica, la noticia, la crónica, la entrevista, el reportaje aluden obviamente a un aspecto de noticia. Y es por eso que se diferencian de lo anteriores. ¿Mm? Veamos el primero, que nosotros hemos llamado noticia. ¿Ya? Es importante hablar de la noticia. Es uno de los textos que lo más probable es que ustedes lo enfrenten en esta nueva prueba. O sea, la probabilidad es alta de que se encuentren más de uno. ¿Ya? En primer lugar, decirle de dónde viene la palabra noticia. La palabra noticia viene de la palabra latina notium, significa nueva. Eso es noticia, nueva. Más de alguno a lo mejor ha leído textos un poco más clásicos, ha escuchado o ha leído la expresión, ¿verdad? Cuando te traigo buenas nuevas, te traigo malas nuevas. Es como te traigo buenas nuevas, te traigo malas nuevas. En el fondo te están diciendo, te traigo buenas noticias, te traigo malas noticias.
¿Me entienden? Por lo tanto, noticia, y eso es muy importante entenderlo, porque, porque ¿cuál es la definición de noticia? La definición de noticia es la ocurrencia de un hecho determinado, ¿verdad? En un espacio o lugar y fecha específica. Esa es la definición. Algunos la habrán visto. Ah, sí, un hecho que ocurrió, que ha acontecido en un lugar y espacio determinado. Da lo mismo. ¿Ya? En el fondo, ¿de qué te están hablando, chiquillos? De un hecho. Algo que realmente ocurrió. ¿Ya? Pero obviamente este hecho es trascendente. No es un hecho tan específico o tan, entre comillas, íntimo, sino que va a abarcar el interés de una comunidad, ¿ya? Y tiene que haber ocurrido, ¿ya? ¿Cuál es el problema, chiquillos? Que se ha dado en nuestras sociedades, en muchos países, etcétera, en muchos momentos de la historia, la invención de noticias. ¿Para qué? ¿Qué a un medio, por ejemplo, inventaría una noticia? El mago. Para atrapar otra, para tapar otra. Ojo, ha ocurrido, ha ocurrido. En Chile uno de los casos más terribles fue esta famosa noticia, no sé si usted o a lo mejor los papás les pueden contar, los abuelitos les pueden contar, sobre la aparición de una chica rubia en Avenida Kennedy, o mejor conocida como la rubia Kennedy. Manejan ¿No había ese, Kennedy? la rubia Kennedy, que era una chica que hacía parar los taxis, subía, y cuando el taxista o el chofer, ¿verdad?, le preguntaba dónde iba, desaparecía. Curiosamente, en muchos medios de comunicación, diario, radio, televisión, a cada rato, o nueva aparición de la rubia Kennedy, nuevo avistamiento de la rubia Kennedy, bla, 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 y fue durante un buen tiempo, y que toda la gente la tenía así como centrada en el hecho. Lo curioso es que en esa fecha, lamentablemente, hubo un terrible asesinato institucional que fue a 3 profesores comunistas. Fueron degollados. ¿Se dan cuenta? Fueron degollados. Y lamentablemente, la institución que los degolló fue Carabineros. Eso se supo después con el tiempo. Y como fue a vista de mucha gente, no trataron de evitarlo. Quedó la escoba. Quedó la escoba, ¿verdad? Y para que no quedara la escoba, se empezaron a tapar el asesinato de los profesores, ¿verdad? Gollados, ¿verdad? Empezó a tapar eso con este hecho de la rubia Kennedy, para que vean ustedes. Lamentablemente esas situaciones no deben volver a pasar. Y ojo, los yanquis son especialistas en inventar noticias para tapar otras, pero especialistas. ¿Mm? Ahí podemos hablar de muchos casos. Pero no seamos malintencionados, pensemos en todo como lo que debe ser, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablemos de noticias, o sea, no vamos a hablar de noticias falsas nomás, porque lo que es falso ya no es noticia. El hecho, el hecho tiene que ser real, que haya ocurrido. Qué importante, determinado en un espacio y lugar, o sea, en un lugar y fecha específico. En un espacio o lugar, ¿verdad? Y fecha específica. Eso es importante entenderlo. Porque, ¿qué tal, chiquillo? Si yo llego y les digo, oye, ¿se enteraron? Mataron a más de 2000 guaguitas. Terrible la noticia. Mataron a más de 2000 guaguitas. ¿Cuál sería la pregunta natural que ustedes me harían? ¿Por qué la mataron? Por, las mataron por ¿Cómo celos, pasó? por envidia. A ver, No, pero sería como, ¿cuándo pasó? ¿Dónde? bien, claro, porque lo primero diría, oye, ¿cuándo Es pasó? que Hace 2000 yo voy años más atrás. ¿Perdón? profundo, bro.
Claro, claro, te fuiste al porqué, ¿eh? Fuiste a la... No, pero lo Es primero que que yo, queríamos... yo voy al grano, profe, voy al origen para descubrir la causal. Claro, pero lo normal, como dice Alondra, sí, pues, me preguntaría, oye, ¿y cuándo pasó? Mira, hace 2000 años. Oye, profe, está ahí. Te estás refiriendo a la matanza de los inocentes por el rey Herodes que andaba buscando a Cristo. Eso es un hecho religioso, si es que existió un hecho histórico, pero eso no es noticia. ¿Y por qué? Porque para que sea noticia tiene que ser nueva. Es decir, su lapso de tiempo no puede ser muy distendido hacia atrás. ¿Se dieron cuenta o no? Eso es importante. ¿Saben por qué, chiquillos? Porque muchos todavía dicen, oh, sí, la noticia del terremoto. Oye, ya el terremoto pasó hace mucho tiempo. Ya no es noticia. Será un hecho histórico, fue un hecho geológico, fue un hecho social, pero ya no es noticia. Deja de ser noticia con el transcurso del tiempo y pasa a ser un hecho X. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué tal si ya digo, ya, bueno, sí? Ya te digo, no, tengo otra. Oye, ayer murieron 1000 ancianos. 1000 ancianos, ¿qué me preguntarían? Usted Dije dijo ayer, ayer, po. ¿no? Dije ayer. Ayer murieron 1000 Entonces, ancianos. yo ¿Qué diría, preguntarían? ¿por qué o cómo? ¿Por qué ¿Cómo? murieron? Yo podría decir, por distintas razones. Algunos murieron por coronavirus, No, otros por... usted dijo que ayer le teníamos que preguntar el lugar o el espacio, Ah, dijo. ¿dónde, pues, profe? ¿Dónde? En el mundo. Oye, hay loco, pues, profe. El mundo es tan grande, tiene millones, millones de habitantes, que mueran 1000 ancianos ayer por distintas razones, es un hecho obvio. Entonces, ¿es noticia? No es noticia. Estas tonteras que les dije, en el fondo es para decirle, oye, el hecho acontecido no solamente ya tiene el ámbito de que nos llame la atención a una comunidad, ¿verdad? Sino que también tiene un tiempo determinado, específico, que haya ocurrido hace poco, y también tiene un lugar determinado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos provoque esa, entre comillas, admiración, curiosidad, como tú lo quieras llamar, para que nos llame, para que podamos adquirir esa noticia. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es que es tan importante que nosotros digamos, ah, sí, 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 la ocurrencia de un hecho, algo que ocurrió efectivamente, ¿verdad? En un espacio y lugar específico, o sea, en un espacio y fecha específico. ¿Les queda claro? Profe, pero las Dígame. preguntas que hacían los chiquillos también están bien, solo que cuando dan una También. noticia, cuando dan una noticia como que tienen que decir la fecha y el lugar para que después uno se haga las preguntas que están haciendo los chiquillos. Muy bien, porque precisamente toda noticia tiene que tener ciertas características más. Esta es la definición, pero para que la podamos comprender, tenemos que darle ciertas características. En primer lugar, tiene que ser objetiva. Tiene que ser objetiva. ¿Qué significa ser objetiva? ¿Cómo era? Que te tiene que dar seguridad, o sea, no de tu punto de vista, sino como están los hechos ya dato exacto. Correcto. Es decir, que se relaten los hechos tal cual pasaron. No se opine, no se comente, no se valore. Tal cual pasó el hecho, así se establece. ¿Loco? Tiene que ser relativamente breve. ¿Por qué creen que tiene que ser breve? Porque si es muy largo, aburro, po. Y no solamente aburre. Lo largo significa que el emisor agregó comentarios, que el emisor... Ah, Quedan 10 Agregó minutos. subjetividad. Correcto. Que el emisor le agrega subjetividad y deja de ser noticia. ¿Ya? ¿Por qué estas dos características son muy importantes? ¿Y por qué son muy importantes? Porque curiosamente en Chile lo que es la noticia propiamente tal casi no existe. Casi no existe. Es raro encontrar en un diario, aunque quizás en los diarios exista más, pero igual es raro, en los medios de comunicación
prácticamente la noticia no existe, y uno dice, ¿pero por qué? Porque nuestro sistema informativo cambió absolutamente hace mucho tiempo. Aunque ustedes no lo crean, lo que realmente nosotros consumimos es la crónica, no la noticia. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gustan los hechos objetivos, nos gustan que nos comenten, nos gusta escuchar la opinión del otro, nos gusta escuchar las valoraciones del otro. Es súper loco eso. Y todo esto tiene que ver hace mucho tiempo atrás, cuando los medios de comunicación, que ya sabemos lo que pasó hoy en día, ya en esos tiempos estaban quebrados y estaban en graves problemas. No había mucho consumo, no había mucho consumo el de los medios de comunicación. Y hubo una empresa, dueña de otros diarios, que decidió crear un diario bastante interesante que lo pudiera consumir el público no habitual de un diario. Jóvenes, estudiantes, obreros de construcción, por ejemplo, o gente que tenía oficio y no profesión necesariamente, dueñas de casa, empleados, empleadas, etcétera. Lo que nosotros decimos, ¿verdad?, el sector medio bajo en este país, donde estamos casi todos metidos. Pero ¿qué ocurre? Porque no consumían diarios. ¿Por qué? Porque el diario estaba más para la gente, entre comillas, ilustrada. Este diario se llamó La Cuarta y le agregaron el nombre del Diario Popular. ¿Y qué hacía La Cuarta? Te entregaba la información con una lengua de un registro distinto, con mucha informalidad. Como siempre, los pobletes fueron los primeros en apichular. ¿Se dieron cuenta? Y empezaron a utilizar esa forma de entregar la noticia. Obviamente, para la gente no instruida esto le agradaba, porque era su forma de expresión, ¿verdad? A muchos jóvenes, sobre todo estudiantes, se mataban de la risa leyendo. Y un diario muy entretenido, en la forma que está estructurado, un diario extraordinariamente entretenido. ¿Se dan cuenta? Y curiosamente empezó a vender mucho. Empezaron a analizar el porqué de este fenómeno. Y ahí vieron que a la gente le interesaba ser más, le interesa a la gente más cercana. Que quien te esté hablando sea mucho más cercano. No, ¿verdad? El tipo con cara de burro, utilizando las palabras más cultos formales que muchas veces la gran mayoría no entendía. Y ahí los medios de comunicación empezaron a relajar sus informativos. Televisión Nacional apostó por un gran, a mi juicio, un gran periodista llamado Amaro Gómez Pablo, ¿verdad? Que aparte de su acento español de la colonia, eh, podía opinar, porque el tipo ya se había fogueado harto en CNN y todo, y podía opinar, podía comentar, y empezó a entregar las noticias bastante interesantes. Televisión contrató a Alejandro Guillet, senador de la República, que también el tipo podía comentar, opinar, y nos empezamos a acostumbrar a que nos entregaran la información en forma opinada, comentada, valorada. Qué terribles estos hechos, ¿no? Ya con eso se valoró, y la información dejó de ser noticia propiamente tal. ¿Se dan cuenta? Y hoy lo que muchas veces creemos que son noticias, no lo son. No lo son, porque la noticia tiene que ser objetiva. Si alguno de ustedes tiene cable o hoy que se pueden meter por internet, yo les sugiero, métanse a ver noticiarios colombianos. Y más de algunos decir, son fome, son como muy parcos, son como muy serios, son poco entretenidos. ¿Y por qué opinamos muchas veces que son poco entretenidos? Porque ellos sí entregan noticias. Nosotros lo que entregamos son crónicas. El hecho comentado. ¿Me entienden? Así que ojo, en mayo, antes en un colegio, yo era malo, porque yo les decía, ya, les explicaba lo que era noticia crónica, y después al otro les decía, ya, ¿quién quiere un 7? Es que mañana me traiga una noticia de La Cuarta, yo le pongo un 7 en el libro. Y todo, al otro día me traían hasta el diario, po. Y ninguno se obtenía el 7, porque era una trampa, po. ¿Y cuál era la trampa? Que La Cuarta, por el hecho de utilizar un lenguaje de corte informal, automáticamente era valoración. Y eso significa quitar la objetividad al hecho. ¿Se dan cuenta? La Cuarta no hay noticias nomás. Así de simple. Son crónicas, reportajes, entrevistas, pero no hay noticias. ¿Mm? Para que vean. Ahora, chiquillos, ¿lo entienden eso?
Tan piolita. Sí, profesor. Ya. Entonces, ojo, tiene que ser objetiva, no se opina, no se comenta, no se valora. Es decir, como tú muy bien decías, se entrega el hecho tal cual pasó. Tiene que ser breve porque si es muy extenso, puede caer en la subjetividad, como muy bien establece. Y lo que Alondra establece, que muy bien, lo que nosotros decimos, debe responder preguntas. Lo primero, ¿cuáles son las preguntas que debe responder? Lo primero, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué sucedió? El qué sucedió es el hecho propiamente tal, ¿verdad? Por definición, ¿cuándo sucedió? ¿Dónde? El lugar. El cuándo es la pregunta del lugar. O sea, perdón, el cuándo, idiota, el cuándo es la temporalidad, el tiempo en el que ocurrió. ¿Dónde? Ahí sí, el lugar. Esas tres primeras preguntas son las más importantes, porque estas tres primeras preguntas es la noticia propiamente tal. El Profe, ¿qué hecho, era el qué? el hecho, El hecho, vaya. el Sí, hecho. gracias. Recuerda lo que dijimos con la definición. ¿Qué? ¿El qué ocurrió? La esencia, el hecho en este caso. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo? El tiempo en que ocurrió. Y recuerden que tiene que haber un requisito de un tiempo cercano, no distante, porque si no se convierte, como les decía, o en un hecho histórico, o en un hecho social, o un hecho religioso, como tú quieras llamarlo. El dónde apunta directamente al lugar. Recuerden, tiene que ser un lugar específico. Santiago de Chile, Chile, ¿sí? De acuerdo a cómo abarca el hecho. En estos momentos podríamos decir el coronavirus ataca al mundo entero, ¿de acuerdo? Se escapa, pero es que es porque es una pandemia. Por lo tanto, perfectamente, pero estamos determinando el mundo. Ya eso es determinar un lugar. De ahí, precisamente, ¿qué quiere el receptor? Que le desarrollen estas ideas. Y el desarrollo de estas ideas se van a reforzar con otras. Por ejemplo, el por qué. No, pero me estoy adelantando mucho, ¿no? El cómo mejor. Me adelanté mucho. El cómo ocurrió. El cómo es la descripción, chiquillos. Lo hemos visto, las descripciones. ¿Y qué significa? Si yo hablo de un hecho específico, saber el cómo es darme todas las características que tenía para yo hacerme una idea con respecto a ese hecho. En el fondo, el cómo se responde en toda la redacción de la noticia, ¿ya? En toda la redacción de la noticia. Queda menos de un minuto, así que se va a cortar luego, ¿ya? El cómo. Ahí es donde nosotros vamos a diferenciar lo que es un titular, una bajada y un cuerpo, prioritariamente. Y en el cuerpo, lo que yo leo, que es lo que más debo consumir, me lo entrega el cómo, ¿ya? Ya. Voy a esperar a que se corte para no quedar cortado yo. Así que no. Recuerden, chiquillos, un minutito y reingresan, ¿ya? Porque yo dejo grabando, Ya, o sea, descargando eso, Vale, vale. ¿ya? Como la otra vez, el minuto largo. No, tranquilo, profe, yo me